durísima. No es tan A mí me fácil quedó de un poquito bajar. abajo de la lengua y estoy tomando un matecito para bajarla. Con yogur, dice, estaba bien. Ah, de Lácteos, verdad, ¿no? cosas así. Sí, pero ese como medio violento. Una vez me Sí. comí unas terepín, precisamente, Ajá. en el norte argentino, en el Cerro de los Colores, para ver cómo, después de consumir, se veía. Y con una amiga nos fuimos, me acuerdo que teníamos un sachet de leche en la cartera, por cualquier cosa. No, re precavida, me encanta. Eran otros tiempos. La otra, la historia. Sí, Total. dicen que la naturaleza Total, es la que amigos. conecta. ¿Están viéndonos bien? ¿Está todo ok, chicos del otro lado? Confirme, Están por súper favor. conectadas, la gente en el chat, en los mensajes. Muchos likes estuvieron dando. Si recién llegaste, estás en 24/7, tu programa de música con todo lo que amamos de la cultura. Y estamos a punto de disfrutar de una data de uno de tus artistas favoritos, seguro. Sí, bueno, o no, no lo sé. Ustedes me dirán también. Paulo Londra. Sí, El Pablito. estirón de Paulo Londra es lo que vamos a recorrer hoy, como todos los lunes, junto con Agenda de Shows, agendade.com.ar, todos los shows de Argentina en un solo lugar. Lo que hacemos es evaluar o pensar o poner sobre la mesa o en un post de Instagram, que ya podemos empezar a ver si quieren, lo que es el estirón de un artista, su crecimiento, su desarrollo. Y digo crecimiento porque en todo transcurrir de la vida hay un crecimiento, sea para mejor, sea para peor, sea para nada, sea para ir aprendiendo cosas o lo que fuera. Y creo que va a ser muy interesante cómo se va a ir dando justamente esta conversación a lo largo del tiempo con el estirón. Así que si les parece, arrancamos entonces hoy con el estirón de Paulo Londra. Por favor, Lauti, vamos al siguiente slide. Y a todos ustedes que están del otro lado, les digo que si lo quieren ver de cerca, obviamente lo pueden ir a buscar a Instagram. Y también pueden comentar si están en desacuerdo, si están de acuerdo, si les parece que podríamos haber destacado alguna otra cosa. También me gusta ver esas cuestiones. Vamos a empezar entonces en el año 2017, si les parece, en el inicio de la carrera de Paulo Londra, o por lo menos de que empezamos a conocer su nombre, cuando él saca su primer single, Relax. En paralelo, empieza a ir al quinto, si no me equivoco, tiene un gran encuentro con Duki, y ahí empieza también a sacar temazos como pueden ser Condenado para el Millón. Obviamente estoy contando algo muy de mucho tiempo en pocas palabras, ¿no? Fue una vez al quinto, o dos, no, una sola. Y tuvo una batalla muy icónica con Duki. Justamente era en ese momento en el que los dos habían sacado. Estoy viendo la fecha exacta. Claro, Paulo saca Relax, su primer tema, enero 2017. Duki ya había sacado No Vendo Trap un par de meses antes, pero el de Paulo es como el segundo tema ahí que explota en la movida del Es que yo por del lo que me incipiente acuerdo, trap argentino. o sea, Paulo es como que arrancó súper arriba. Sí. Temas, todos millones. Yo quizás en un principio tanto no lo registraba, pero después tenía, no sé, conocidos que me decían, no, voy a ver a Paulo Londra, no, Paulo Londra es lo más. Y yo, wow, Sí. rapidísimo. A mí me acuerdo que en un punto como que conocí primero a Paulo que a Duki. Mirá, Me parece que sí. Claro. Me parece que sí. O sea, como que empecé a sentir que era parte del mainstream. Primero Paulo que Duki. Definitivamente. Duki era como más para entendidos. Me acuerdo también, literal, mi mejor amiga era fotógrafa de la Breche. Y me acuerdo también como aquellas veces donde fue, viste, al escenario en su momento de Niceto. Tipo, que fue cuando fue Paulo o cuando fue Duki. Y como cómo se empezaba a armar a su alrededor. Y que por ahí nosotras no los teníamos, como que no éramos del palo, entonces no los teníamos tanto. Y de repente empezar a entender, mirá el círculo que se está armando Lo que se alrededor de genera. tal persona. Mirá lo que Exacto. genera tal persona, ¿viste? Sí. Eso es increíble. Vamos al año 2018. Un año después ya estaba pegadísimo Paulo Londra y esto expresa básicamente lo que venimos diciendo. En ese pegadísimo, y pusimos este hito porque me parece muy interesante, Falopa Ridículo, habla solamente de lo pegado que estaba en ese momento, telonea a Enrique Iglesias en el Terrible. tour All the Hits Live en el Estadio Geva para más de 18.000 espectadores. Y me parece también interesante empezar a pensar eso porque esto habla de que todavía en el 2018 justamente la movida de lo que es el trap no tiene un lugar muy definido dentro del mainstream, dentro de los shows, dentro de las posibilidades. Porque ¿a qué cabeza se le ocurre que sea Paulo Londra el que telonea a Enrique Iglesias? Sí. Lo podrías pensar en función de las reproducciones, lo podrías pensar en un artista joven, como en algún momento lo fue Enrique Iglesias. Como, ¿cuál es la conexión que se hace para llegar hasta ese punto? Es lo Sí, porque Lo interesante. único, que géneros se me ocurre musicales, un poco, lo no. único que se me ocurre un poco es que Paulo quizás tiene un componente así muy pop y amigable. Digo, tenía un componente, era como bastante más
resultaba bastante más familiar que Duki, en cierto Total. punto. Entonces, desde ese lado podría verlo, pero estoy de acuerdo con lo que decís, Sofi. Los géneros per se muy distintos. Y no existía, o sea, ¿quién ibas a telonear? Tenías que, o sea, si te querían dar como un lugar importante dentro de la industria, ¿qué podían hacer? Bueno, No, por ahí en ese estaría momento más Daddy cerca. Yankee se había retirado antes de volver, antes de ir, antes de Sí, volver. o no alguien sé, más ¿entendés? pop, un Justin Bieber, inclusive podía estar más cerca de Bueno, Paulo que una Igual a Enrique Iglesias. Justin Bieber lo iba a telonear Tiago. Sí, Bueno, ahí tenés también. pero en el último. Claro, sí. Cuando- que con el diario de hoy alineadísimo, ya, digamos, en un alineadísimo, punto. sí. Alineadísimo y Tiago también diciendo me voy para el pop y no olvidemos. Ed Sheeran, perdón, podría ser uno bueno. De hecho, terminaron haciendo un tema juntos, Pablo y Ed Sheeran. Total. Es alguien que va alineado. Porque Y toma que ese componentes. tema está en el mismo disco y unos tracks de distancia de Ed Sheeran en un tema con Eminem y 50 Cent. Terrible. O sea, Nah, al rarísimo. nivel de pop mainstream. No, es que traspasar eso fue de las fronteras. cosas más locas. Cuando Pablo hizo ese tema, metió ese featuring con Ed Sheeran, yo dije, ese fue de los momentos que dije, qué arriba que está la música de Argentina. En Bueno, ese porque entiendo que cambió algo en el sonido. Vamos a ver si es momento. Cada solamente tanto los va y viene de un auriculares. lado Ok. u otro. Sí. Bueno, eso es lo que sucede en ese momento. Estamos en el año 2018 y me voy a quedar en el año 2018 porque Paulo va de gira con Leones con Flow por varios países de Latinoamérica y cierra el año en Buenos Aires llenando 4 Gran Rex. No teníamos ni lugar, ¿no? También, no teníamos a dónde, porque en el Gran Rex, un show de Paulo es loco para pensar. Sí. ¿No? También o sea, para si no estás en Buenos Aires, te cuento. El Gran No. Rex es un teatro de los más emblemáticos. Es el teatro al que íbamos a ver Chiquititas, Casi Ángeles, etcétera. Tiene butacas, tiene como. No es un lugar en el que la agite como que se pueda sentir como No podés Bueno, hacer pero pogo. Duki hizo Gran Rex ese mismo año. Después termina haciendo el Luna Park, pero digo, todavía había mucho de entender cuánto de esa masividad se traducía a venta de entradas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y aprovecho para decir un nada que ver con nada y todo que ver con todo, pero. No tiene nada que ver, así que no lo voy a meter. En ¡Queda ese fuera! momento, en esa gira, más de 24.500 personas estaban viendo en vivo a Paulo Londra. Tremendo. Y esto solo es en Argentina, porque les nombré que toda esa gira de Leones con Flow va para Latinoamérica, para otros países, pero estamos ¿En qué año contabilizando estábamos? año 2018. Porque siguen siendo números altísimos para muchísimas bandas hoy en día. Hoy en día es Sí, zarpado. 15.000 personas entran en un Movistar Arena para que tengan una referencia, por ejemplo, y acá estamos hablando de casi 25.000 personas solo en nuestro país, Una solo locura. en Argentina y a un año de haberse hecho conocido. Esto es Sí, muy terrible, zarpado. sí. Año 2019 y pasamos al siguiente slide, Lauti, si te parece. Ahí es uno de los argentinos más convocantes de la edición de lo que es el Lollapalooza Sí, fue Argentina. una locura. Estuve en ese y era un mar de gente viendo a Paulo. Y canta con Steve Aoki en ese momento. No me acordaba. Pegadísimo. No me acordaba. Que vino Pero con su set DJ. ese Lollapalooza fue muy loco porque también me acuerdo de un show en el Perry de Kazu, que le habían mandado al Perry y ella ya estaba en un momento muy, muy convocante también. Y no me acuerdo qué banda estaba, era a las 6 de la tarde, qué banda había en los principales, pero había muchísima más gente viendo a Kazu estallado y featuring subía al escenario con Kazu, subía, no sé, Luchito, Neo, todos subían a tocar ahí. Y ese fue como el año en el que terminó de explotar, que se terminó de ver que masivamente Sí. las figuras del trap o de este nuevo género argentino estaban convocando una cantidad de gente inigualable. Era el show de Paulo Londra en el escenario, si no me equivoco, lo que ahora se llama el escenario Flow, que En es el el Flow. escenario principal, digamos. Y era aquel escenario que tenía la cancha de básquet. Ah, ¿Te acordás? mirá, Me sí. acuerdo que, no sé si fue Lenny Kravitz o Caetano Veloso con sus hijos que tocaban en el mismo momento que Paulo Londra y a mí se me hizo muy difícil la elección, sinceramente. Si alguien se acuerda me lo dice, pero lo que sí podríamos decir es que ese día, en ese Lollapalooza, el número de espectadores que tuvo Paulo Londra enfrente ascendió a 35.000. Estamos hablando de una cantidad de gente terrible. Tremendo. Y así llegamos al siguiente punto, año 2019, también, cuando sucede el Home Run Tour. Un año después del Leones con Flow Tour, ¿no? Lanza el primer disco, hasta ahora no tenía disco Paulo Londra y miren todos los hitos que estamos comentando, es zarpado, sinceramente. Y ahí toca en el hipódromo de Palermo y gira por Argentina, Córdoba, Rosario, Neuquén. Dinosaurio. Córdoba, Rosario, Neuquén, Tucumán, entre otros lugares, son los que recorre. Córdoba, su lugar, ¿no? Su provincia también. Y ahí ya estamos hablando de más de 110.000 espectadores. Yo me acuerdo de ese. Cuando tocó en el hipódromo, que fue una locura porque también. En ese momento había sido el show más grande, más convocante de esta nueva generación hasta ese momento. Así como Duki en 2018 llegaba medio al récord, ese show de Paulo pasó a ser el show de un solo artista, ¿no? Bueno, Lollapalooza había más gente, pero el show único, más convocante hasta ese momento. Una locura, más de 11, ¿cómo es? 110.000. 110.500 personas, es muchísima gente. Y ahí me voy al año 2020.
Momento turbio de la vida se en complicó general. ahí. Por todo, pero en problemas mal está Paulo en ese momento, Mm. porque primero tiene que cancelar su gira por la pandemia y casi en paralelo tiene que o toma la decisión de dejar de sacar música precisamente por problemas legales. Todos sabemos un poco de qué se trató esa etapa, si quieren igual la podemos comentar un poco por arriba. Pero no es el único artista que le sucedió algo por ese estilo. No sé, pienso en La Sole, por ejemplo, que alguna vez me contó que cuando ella grabó Chiquititas, no sé si se acuerdan que La Sole estuvo en Chiquititas en un momento. No. La Sol estuvo en Chiquititas en una temporada ahí por los 90. Y en ese momento ella me cuenta que estuvo en Chiquititas porque tenía un problema con la discográfica y no quería sacar música. Entonces se dedicó a otra cosa por un tiempo. Para laburar. Que fue la actuación. Así que piensen, ¿no? Muchas veces cuando vemos a los artistas que no están sacando música, está interesante también preguntarnos si no están atravesando como algún momento complicado legalmente. Pero bueno, el caso de Paulo se hizo muy masivo y de hecho La Sole y otros artistas saltaron también a defender su lugar. Sí, de hecho, además, lo de Paulo sea en su prime, hasta ese momento, en el punto más alto de su carrera, de convocar gente en los conciertos de millones y millones de reproducciones. Fue durísimo, fue muy comentado, pero bueno, también en la historia de la música, prácticamente, ¿qué grupos no le tiraron un poco a las discográficas alguna vez? Totalmente, ¿no? Y para mí también se enfrentó como también a una... Porque en un punto fue una decisión, ¿no? O sea, más allá de lo que originalmente le pasa a él, que entiendo que la historia que él cuenta es que firma un contrato en el contexto de un videoclip donde él piensa que está firmando un papel de otra cosa, él en realidad firma un contrato que lo que hace, muy a grandes rasgos lo que estoy contando, es que a él no le deja ganancia alguna por las canciones que él compone, que él hace, de las que él es parte justamente, sino que se lo queda a un grupo de gente que en ese momento, como con una intención maléfica, le hace firmar ese contrato, haciéndole entender que él está firmando otra cosa. Me parece muy difícil también la decisión a tomar de decir, bueno, me corro un toque con la esperanza de que algún día volveré y todos estarán con los oídos atentos para escucharme también. Porque la pregunta es, ¿sigo haciendo música y no me quedo con el rédito de la misma y la regalo de alguna forma para que se lo quede gente que me cae como el orto? ¿O me guardo un toque y vuelvo dispuesto a que mi público me espere? Qué feo no poder sacar música. Y es una decisión que solo él, con todos esos detalles, sabrá, y imagino que tomó la mejor decisión de acuerdo a lo que evaluaba, porque deben haber muchos detalles y pormenores, muchas internas, difíciles de juzgar, vamos a decirlo. Pero ¿cuánto tiempo duró ese parón aproximadamente? Bueno, la verdad que... Porque se sintió. Y aparte en muchísimo la pandemia, ausencia. que era el momento del lanzamiento. Y donde explotaron tantos. Donde explotaron tantos de lo que se llama la música de habitación, de alguna forma, que es hacer música como puedas, desde tu cuarto. La exigencia es muy baja, el autotune cobra también como otra relevancia. Es el momento donde no importa el cómo, importa el qué, ¿no? De alguna forma, porque estamos en pandemia, estamos todos real pedo, estamos consumiendo cualquier cosa que nos den, cualquiera que esté generando algún contenido de algo es atractivo. De verdad. Todos los que teníamos redes sociales o proyectos en ese momento, los números que vimos en ese momento nunca más se van a repetir porque justamente la gente estaba muy al pedo realmente. Y lo mismo le pasaba a los artistas. Se iban muy virales, con muy poco, entre comillas, y me refiero a como por ahí con muy poco equipamiento o con muy poca preparación o pensando muy de otra forma en las creaciones también, ¿no? Sí. No como se piensan hoy en día precisamente. Año 2022 es entonces cuando volvemos a reencontrarnos con Paulo Londra. Vuelve y es el león a su vuelta. Después de 2 años de silencio musical, como decíamos entonces, vuelve con su single Plana, un disco y su Bizarrap Session. Con toda vuelve, digamos. Ahí es cuando saque esos temas más punk, medio... Sí, ¿te acordás? Medio punk de costa californiano, digamos. Sí. Cuando ¿te Sí. acordás la de plan A? Como que no quiero ser tu plan B, quiero ser tu plan A, bla, sí. bla, 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 bla. Yo banqué esa época, que no tuvo tanta repercusión, me parece, y yo la rebanqué. Y quizás no tanto como la que se esperaba, porque la verdad que el hype y las Sí. expectativas eran altísimas. Y de hecho, sumado a todo esto, toda la campaña que hubo de la Bizarrap Music Session número 23, que faltaba, ¿Te que quién acordás? sería, que la especulación es como... Eso creo que para un comeback es una recontra ayuda. Yo me acuerdo que creo que hasta en los colectivos estaba ploteado el regreso de Paulo Londra y todo. Pero bueno, no sé cuál El fue marketing la muy fuerte. conexión con la gente. Eso es para charlar en largo y tendido, creo. Pero el marketing muy fuerte no va tan de la mano con esta generación de músicos, me parece. Lo que más garpa es lo más espontáneo. Tipo, me junté con Visa, grabé una session y la subimos. Que las sessions más esperadas, más bombeadas, en general no terminaron siendo las más
Y con lo de frescas Duki tampoco. pasó también. Pasó lo mismo, que al no final iba a haber que es un otra temazo, segunda, pero supuestamente iba a haber otra que es un temazo, pero tiene algo también de que para mí se lo nota Duki muy teniendo la presión de, bueno, tengo que Tal contar mi cual. vida en esta session. Y las sessions más divertidas terminaban siendo las que había alguien flexeando para mí. Sí, o Que ese es un poco sessions el espíritu de la session. que más. cuentan Quiero ver como cuál era la anterior, que no me que acuerdo. Quevedo no Divertida. estaba tan convencido de su session y fue una de las máximas, Terrible. o que creo que la de Freestyle Session de Trueno, como que Trueno Sí. también, como dijo, no, La de mucho no Quevedo me le gustó. iban a sacar una parte, que era la de, Claro, creo que el- la de que Claro, el estribillo. Exacto. es la que va. Sí, a él no le gustaba y se hizo estribillo o algo así. Estoy viendo. Bueno, Bueno. miren, la siguiente fue la de. Mi preferida es la anterior, Lalo Ebrat. Nada que ver con nada. Mi visa session preferida es la de Lalo Ebrat. Me Ay, no la encanta tengo, esa. creo. Y la 24 fue la de Dani Riva. Ah, bueno, famosa. Sí, sí. Pero bueno, Y igual no antes, salieron- Neutro Shorty, Louta. Pero no salieron No, esas en fueron, orden. claro, esas fueron no es que mucho salió la de antes. No Paula salieron y en la de orden. Dani, habían ellos salido No, la de ya, Paulo 23 salió Ay, mucho es después verdad. porque había quedado Claro. vacío ese número. que se especulaba de Ese era el quién sería. chiste. La 23 nunca salió y salió la de Paulo mucho después, que fue la 23, ¿no? Estoy viendo acá a ver si la puedo ver en qué momento salió. Claro, acá estoy en el 2020. Claro, No, la de Paulo claro. debe haber salido fines de 2022 o principios de 2023, Claro, mira, por ahí ahí. tenemos algunas de las publicidades con lo del León de His Back. Sí, Claro, mirá. A ver. Para él la quiero encontrar. Paulo A ver, Bizarrap. como en cronograma. En cronograma, 2022. había salido la de Residente, aquella session. Aquella session de Residente. Sí, particular. No Sí, sé si sí, la acuerdan. Había que picantísima. agarrar pochoclos para Sí. verla. La Sí. tiradera. Em, Ot- y no, después. No se recuperó, ¿no? ¿Qué? Después de la sesión de Y Residente. después ahí se no lee. Bueno, no sé, hay recuperó. gente que lo sigue. Muy interesante el tema de Residente. Un día lo podemos charlar Ok, acá, ok. Estoy para esa. Fui al primer show de Calle 13 en Buenos Aires. ¿No la había sido en Gran Rex? En el. No, ¿Un lunes? más humilde. Fue en el Teatro de Colegiales. Wow. ¿Qué? Lindo. ¿2005, 2006? Ni se llamaba el Vorterix. No, Teatro de Colegiales. Teatro de Fue Colegiales. que más sí, 2006, 2007, 2008, supongo. Tremendo. Tengo Claro. que ver algún videito ahí. Abril 2022 es Sí. la sesión de Paulo Londra. Viene Residente, viene Paulo Londra y después va a venir la de Villano Antillano, también una de las más Bueno, importantes. de las épocas más pegadas. de Y la después sesión. Quevedo. Y después Quevedo. Así. Bueno, corta. o sea, hasta en eso, una ubicación de lujo para el lanzamiento. Literalmente. O sea, más no puedes pedir. Literalmente. O sea, la vuelta con todo, como que ahí podemos entender entonces que la comunidad original, digamos, el Visa, lo acompaña en este lanzamiento. Su discográfica también, que siempre lo tiene como muy arriba, lo acompaña en este lanzamiento, con un disco, con toda la publicidad y todo. Y así es la vuelta de Paulo Londra 2 años después, con un montón de cuestiones personales de las que no hablo, pero que también suceden entre medio. Tiene hijas, tiene pareja, bueno, le pasan un montón de cosas. Estuvo bastante en los medios. Estuvo mucho en los medios, Sí, ¿se acuerdan? sí, como sí, por sí. sus temas personales, digamos, Sí. Ahora también. que lo decís, sí. Y también como que muy loco, que era, me acabo de acordar de algo. En el momento en el que él vuelve, había mucha cuestión mediática con lo que a él le está... Me reordenó. Sabemos que en la música de hoy en día, y hoy lo vemos claramente, en el 2025, pero que en el 2022 empezaba a pasar también, en la música hoy en día el chisme es importante. Si yo sé que Piqué y Shakira se pelearon porque él la dejó por otra persona, la Bizarrap Session después le va mejor. Porque yo sé el chisme que hay detrás de la canción que estoy escuchando. Sí. Lamentablemente vivimos en un momento que se trata de eso. Karol G también usó ese recurso. En este momento Kazu con Latinaje también está de alguna forma como llevando ese recurso. Construir veces- una narrativa por más allá de la canción. o exponer o ventilar o que se ventile tu intimidad y después construir justamente música Arte en que torno a eso. acompañe eso. Y me acuerdo que lo que pasaba era que la narrativa de su música no coincidía con la narrativa de su vida real en ese momento. Ajá. Y eso en un momento donde se empezaba a gestar esta cuestión del chisme, me parece que tampoco lo ayudó tanto. Hoy en día ya está como mucho más asentado y por ahí hasta no nos comemos el flash en ese sentido. Y bueno, me voy entonces al último punto, es el presente año 2025, después de seguir entonces perseverando en este nuevo comienzo, que como veníamos diciendo también no le fue tan fácil como se creía. Más allá de todo el acompañamiento, más allá de todas las buenas que se le tiraron, Paulo tuvo que seguir remándola y me parece que eso también lo define y eso habla de su estirón y de su crecimiento y por eso le tengo tanta fe a lo que va a pasar este fin de semana en el Movistar Arena. Porque creo que no vamos a ver a un Paulo Londra sobrado, a un Paulo Londra que esté como en lo más alto de su carrera, sino que vamos a ver a un tipo que respeta, que valora, que piensa en su público y que sabe
que en estos 2 Movistar Arena que van a ocurrir este fin de semana, para el cual entiendo que el viernes las entradas están completamente agotadas, Están agotadas. y para el sábado quedan las últimas entradas, nos vamos a reencontrar con un artista que busca su lugar como lo buscó desde el año 2017. Casi 10 años de carrera, con problemas importantísimos, con problemas personales, con música que llegó a lo más alto y sentando precedente para todo el grupo, para toda la movida. Se va a estar presentando no solamente este fin de semana en Buenos Aires, sino que en noviembre va a volver a Córdoba también para presentarse en vivo. ¿Quieren saber entonces el número de espectadores que podría conllevar todo este suceso? Y digo podría porque no sabemos si se va a agregar otro show en Córdoba. Calculo que en Buenos Aires, por lo menos en la fecha del fin de semana, no se va a agregar nada más, pero podría llegar para fin de año. ¿Por qué no también? Depende cómo le vayan estos shows. Estamos hablando de más de 38.000 espectadores. Es un montón. En un estirón que me parece muy, pero muy interesante y que efectivamente fue un placer compartirlo con todos ustedes. Qué lindo. Espectacular, Sofi. Muy buena data. Si quieren Muy ir a buena. comentar algo, vayan a Insta, que los leemos también en el post. Por ejemplo, el estirón de Duki que hicimos la semana pasada sigue generando comentarios en estos días, así que me gusta mucho cuando pasa eso también. Y veremos con qué estirón venimos la semana que viene. Si quieren entradas para el show de Paulo Londra o cualquier show de Argentina, entren en www.agendade.com.ar. Super clean, espectacular. Bueno, me vino bien alinear en la línea de tiempo justamente toda esta data de Paulo, pero sí lo recuerdo como con unos números Yo me quedé. absurdos desde el inicio. Yo me quedé enganchado con lo del Lollapalooza 2019. Acá chequeé. Te veía ahí, Paulo, Boco. Paulo, mira, tocó el día 3, domingo 31 de marzo del 2019, a las 7:45. De 7:45 a 8:45 Mejor horario. en el main stage. Para mí es el horario más lindo porque arrancás y todavía hay un atisbo de luz natural y eso le da una mística bárbara. Y en un festival que estás recansado porque llegaste temprano, seguramente es el horario donde todavía te queda una linda tenés, energía. sí. Y fíjate qué loco. Antes que él, Caetano, Moreno, Seca y Tom Veloso, que es el show que decías vos. Y a la vez que estaba ocurriendo ese show, solo habían 2 shows en el Lollapalooza. Estaba este de la familia Veloso y Casu en el Perry. No, terrible. Entonces por eso también pasó que mucha gente que va en otra búsqueda, por ahí no valoraban tanto, sin desmerecer lo de Casu, que era increíble y era histórico también, pero se llenó Casu de todos los que no entendían tanto lo que pasaba en el escenario de No, en el la Samsung familia era en Veloso. esse momento, porque claro, Claro. era gusto muy tutti belli, un Claro, señor, estaba ahí tenés con que la leer muy guitarrita progre para y del que otro te- lado estaba Casu cantando loca, no Total. sé. Pará, y en paralelo a Paulo no tocaba nadie. Para en ver, el Paulo estaba, Alternative. sí, mira, en Alternative estaba Georgia Smith. Ay, yo me fui a ver a Georgia. Ah, Claro. vi Georgia. Que Y vuelve Kunz. Georgia en noviembre, creo que es el 15 de noviembre la verdad, fecha. hace Chicos, tiempo. vayan a ver a Georgia. Hay un par de shows de los Georgia que es se vienen. increíble. Bien. Georgia, número 1, diosa divina, perfecta, canta increíble, tiene un flow alucinante, tienen como una manera como de susurrarte, unos Me sirve la silencios en las imitación. canciones. Es tan genia, por favor. Tiene un Tiny Desk precioso, el que más Sí, vi sí, tal vez. grosa. Ella vestida de naranja, no, ese es el de Dua Lipa. Bueno, pero ella es increíble realmente. Y por ejemplo, hay otro show que para mí muy prometedor de los que se vienen y anunciaron hace poco, es el de Polo and Pam. Ok. Me Polo y Pan. encantan. Los vi en un Lollapalooza también. Alucinantes, Polo y Pan. Después de Paulo tocó Lenny Kravitz y después Kendrick Lamar. O Ahí sea, estuve. qué potente, sí. Claro, también pasa yo, estaba por ahí. ejemplo, ahora cuando hablamos de cómo llegar a los festis y los line-ups, yo me acuerdo, llegué para Georgia y de ahí me acomodé para ver a Kendrick. Creo que ese año fui solo ese día. No, Lenny Kravitz de un show alucinante, pero otro nivel. Vi un Fue poquito, vi un poquito. Sí, 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 It vi un ain't poquito. over till it's over. Ok, listo. Y yo tipo, perdón, Paulo, tengo que ver a Lenny Kravitz. Porque todavía no había venido solo a la Argentina, como después terminó viniendo, por ejemplo, el año pasado Lenny, que también, Lenny da un show calidad 100 sobre 100, digamos. Está explotado el show de Lenny. Y Kravitz. un show de Kendrick, que también lo podremos contar algún día, muy delicado, un entorno muy De triste. los mejores shows que vi en mi vida. Sí, fue tremendo. Fue sacadísimo. Y ahí porque hay una rivalidad muy grande, y sobre todo en estos últimos años, entre Kendrick y Drake, y cuando los vimos en vivo en Argentina, ya se Estuvo muy claro, ¿no? diluye el tipo de rivalidad y el tipo de profesionalismo y también como los facts más allá de las ventas. Porque Drake, me acuerdo, llegó con el avión personalizado y todo eso, y obvio, imagino a quién no le gustaría tener, no sé, un avión privado, soñando. Pero cuando te parás arriba del escenario es, ¿la acotás o no la acotás? Y El día más no, triste no. de la vida de Kendrick sobre un escenario prácticamente. Y fue duro porque se enteró y nos enteramos todos en vivo sobre el asesinato de Nipsey Hussle,
que justo, nada, es un rapero que a nosotros particularmente nos encanta, de Los Ángeles, y el año pasado yo había estado en Los Ángeles y lo vi y medio... El año anterior, sí. Claro, sí, el año pasado, exacto, en 2018, y lo vi a Nipsey Hussle, y cuando pasa eso estaba con un amigo que es re fan de Nipsey, también me dice, debe haber sido algo de pandillas, y después, bueno, en las noticias... A él se lo dicen en vivo. Claro, él se Ah, mete yo a entendí sentir que era como- antes de subir al escenario. escenario que se sube. No, Capaz que claro, sí. no, como en un break, en un momento, y él sale, pide un minuto de silencio. De hecho, se viraliza en todo el mundo porque es la noticia en el momento que la da. Entonces todo el mundo lo está viendo a Kendrick en el Lola de Argentina. Y después hay otro tema, creo que es The Heart, parte 5, en que menciona algo como la tristeza de cuando estuvo en Argentina por enterarse Qué de la fuerte. muerte de Nipsey. Pero bueno, Tenemos un video para ver y no me quiero extender mucho más porque todavía tenemos mucho de hoy. A ver. check this out. A ver ese video. Ah, perfecto, sí, los videos para Era del repasar, Kimbo. Voy a perfecto. mostrar que en esto sí yo lo aseguro. Y que tengo mi rap y prometo con todo mi flow sacarlo cual jugo. Tuviste un buen tema, Duki, eso lo juro. El mío está llegando, lento, pero seguro. Te voy a mostrar. Estás igual, boludo. Ay, acá el Lola. Yo empecé rapeando ahí con los pibes y hoy en día están Steve Aoki saliendo conmigo acá. O sea, pues, pero pónganse en mi lugar, güey. Bueno, ustedes pónganse en Fue mi muy lugar. cordobés eso, me encantó. Espectacular realmente. Bueno, este fue el estirón de Paulo Londra, entonces muchísimas gracias por el espacio. Alucinante. Bueno, seguimos con 24/7. ¿Cuánta y data hoy, Todas eh? las datas. Y me encantan a mí los programas dateros. Sino que vamos a Ey. hablar del bailando, ya hablamos. Claro, acá no flotamos ni un segundo. Todas datas, una tras otra. Y esta data es polémica como siempre y lo incluye a Kanye West, a Donald Trump, a Jay-Z, a 50 Cent, a Puff Daddy, y les voy a contar todo lo que está pasando al menos un poco en la escena de Estados Unidos por fuera de la música, pero muy dentro de las polémicas. Y se